Mis amados hermanos, amigos, familia, compañeros, que Dios nos los bendiga grandemente, que sea con ustedes en cada uno de sus planes y proyectos. Vamos a continuar leyendo un poco acerca de el profeta Isaías. Él decíamos que nos habla de maneras tan especiales. De hecho, pues es uno de los profetas más importantes de los que se escribe y se comenta en el transcurso de la historia bíblica. Y también, pues, hay una escritura que queremos tomar en cuenta el día de hoy. Nuestro mensaje lo hemos titulado Alas de Águila. Y es en relación a Isaías capítulo 40, versículos del 26 en adelante. Pero antes de entrar en materia, pues quiero hablar acerca de una historia, una fábula básicamente, que nos va a servir para ilustrar el mensaje de hoy. Es importante darnos cuenta que las figuras que nosotros vemos en la Biblia son precisamente porque los que las mencionan vieron algo o se dan cuenta que nos traen un ejemplo muy importante, como lo es el caso en esta ocasión. Fíjense que hace tiempo que yo escuché de esta historia, de esta fábula. Entre algunos indígenas se cuenta de que, algo muy interesante, se dice que un hombre nativo encontró un huevo de águila en el suelo, allá en el bosque. Tal vez se cayó del nido, no sabemos qué pasó, no estaba quebrado, estaba intacto, pero se lo encontró. Volteó hacia arriba aquel nativo, hacia ver si había un árbol por ahí, una roca, o cómo llegó hasta ese lugar. No encontró nada, no vio nada. Lo tomó y se lo llevó allá donde él vivía. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a ver si esto sale algo de aquí. Lo puso ese huevo ahí con las gallinas que él tenía. Alguna de estas gallinas a lo mejor lo empolla. Dice así la historia. Ahí en ese gallinero que él tenía, puso ese huevo y alguna de las gallinas no notó como si fuera extraño. Ya después de un tiempo, aquel huevo se notó que sí, efectivamente, fue teniendo la temperatura correcta y de ahí salió un polluelo. Ese polluelo, pues evidentemente cuando son pequeños no son muy diferentes a otros polluelos de algunas otras aves, pero cuando rompió el cascarón y vio lo que había ahí, pues vio a una gallina, la cual él reconoció como su mamá, vio por allá otros pollos, los cuales él reconoce como si fueran sus hermanos. Con el paso del tiempo, este polluelo pues también aprendió las costumbres de las gallinas, aprendió a cacaraquear, al igual que las demás gallinas. También aprendió a mover la tierra con sus patitas, buscando algo que comer, buscando algún bichito, algún gusanito. También aprendió en los horarios, temprano se iba a acostar allá al gallinero, como acostumbran las gallinas. Total de que él aprendió a ser como un pollo, como una gallina, rascando con sus patas, picando ahí en el suelo, buscando algo, al igual que las gallinas con las que se estaba criando, agachando ahí su cabecita, buscando alguna lombriz. Y así pasó el tiempo y fue creciendo este polluelo. Así pasó el tiempo y pues los demás no lo notaron como alguien extraño. Él se sentía parte del grupo y ellos también lo aceptaron, ya no había ningún problema. En cierta ocasión, estando ahí rascando la tierra, de repente veía la sombra de algo que pasaba. Alzó su mirada y se encontró con un magnífico ejemplar de águila, la cual estaba surcando los cielos de una manera impresionante, que volaba y que movía sus alas. Entonces, hablando en voz alta, este polluelo
precisamente pues las fábulas así son, hablan los animales. Él decía, qué hermoso animal, qué forma tan espectacular de mover las alas, qué manera de surcar los cielos, quién pudiera volar así tan alto como esa ave tan espléndidamente. Y al momento, al resto de las gallinas le dijeron en un tono como de burla o como de regaño, ni lo pienses. ¿Cómo se te ocurre? Eso sería soñar demasiado, soñar despierto. Y se empezaron a burlar de ella. Entonces volvió a bajar su mirada y siguió buscando ahí entre la tierra con su pico y con sus patas. Y así pasaron los años. Esta águila nació entre las gallinas, vivió entre las gallinas, se creía que era parte de las gallinas y murió pensando que era una gallina. Por supuesto que esta historia o fábula, cuento, es para darnos una buena ilustración. Explica cómo a veces la gente se comporta, explica cómo a veces unos queriendo hacer algo, escuchan lo que dicen los demás y a veces mejor prefieren quedarse callados. Porque esta águila tenía todo lo necesario, tenía la capacidad para volar muy alto, pero prefirió escuchar lo que le decían las otras gallinas, prefirió seguir cacaraqueando, prefirió seguir rascando la tierra, así como a veces sucede con algunas personas que de repente tienen aspiraciones, tienen sueños, pero alguien más bien les dice, no, tú no vas a poder, no, ¿para qué haces eso? No, ¿para qué pierdes tu tiempo de esta otra manera? Y pues en las personas a veces pierden sus sueños, sus esperanzas y se quedan sin hacer absolutamente nada. Mi hermano, mi hermana, ¿en algún momento se ha puesto usted a pensar para qué fuimos creados? ¿Para qué específicamente usted fue creado o creada? ¿No se ha detenido por algún momento a preguntarse qué más hay? Aparte de lo que usted ya sabe, ¿puede aprender algo más? Aparte de lo que usted tiene, ¿puede tener algo más? Y hago este llamado a la conciencia de cada persona para que nos demos cuenta qué es lo que realmente necesitamos saber acerca del plan que tiene Dios para nosotros. Porque, pues muchas veces vivimos de una manera pensando que, bueno, ¿y yo? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Yo qué tengo que hacer? Hay muchas personas que se crean una imagen de sí mismas, pensando que son una cosa que realmente no lo son o no fueron diseñados, creados para ello. Por ejemplo, hay personas que se la pasan diciendo que son pobres. Ellos dicen cada día que viven como pobres. Se dicen ser pobres, se sienten pobres, se enseñan unos a otros a vivir como pobres. Tú no pienses en aquello, acuérdate que somos pobres, les dicen aquellos adultos a los más pequeños, a los jóvenes. Están día tras día convenciéndose de que son pobres y seguirán pobres. Y al final, así terminan, siendo pobres, llevando una vida triste, una vida oscura, una vida mediocre. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque no han entendido cuál es el propósito que tiene Dios en la vida de ellos. Más que una pobreza económica, es una pobreza mental, es una pobreza que se sienten, es que yo no sé, es que yo no puedo. Muchos piensan que la pobreza es no tener algo de valor, pero hay mucha gente que tiene tanto valor, tanto dinero, tantas cuentas, tantas cosas, pero que son tan pobres en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de sentir,
tan pobres que lo único que tienen es dinero. La riqueza no es la que nos va a hacer felices, pero también tristemente, si hacemos una estadística, pues las personas en el mundo, vamos a ver que un gran porcentaje, un 90% tal vez, de la gente en el mundo vive triste, vive de una manera, pues siempre quejándose. Lo que necesitamos entender es que hay que enfrentar cada día con dignidad. Cada batalla necesita ganarse y debemos entender que tenemos todo lo necesario, lo suficiente para enfrentar la vida y salir triunfadores. Tenemos lo necesario para volar muy alto, llegar muy lejos. Pero primeramente necesitamos saber en quién hemos creído, a quién tenemos de nuestro lado. Dice la escritura ya en Isaías, capítulo 40, versículos del 26 al 31 así. Levantad en alto vuestros ojos. Levanten la cabeza, miren, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Dale la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué piensas que Dios no te ve, no se da cuenta? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, Dios, Jehová, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí utiliza el profeta Isaías la figura, el ejemplo del águila. ¿Por qué sería? Pues precisamente para darnos a entender algo muy importante. Ahí en el versículo primero que leíamos, en el 26, 40-26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Es una invitación como, pues, viendo la imagen de esa águila, que había caído el huevo de aquel nido y fue adoptado por la familia de gallinas, vivió como gallina, con todas las limitaciones que tienen las gallinas porque no pueden volar. Sí, se les da el alimento, ellas, a pesar de que no dependen de lo que encuentren ahí en la tierra, ellas reciben alimento, pero aún así su instinto les dice y les lleva a seguir ahí buscando, rascando la tierra. Pero esta águila ha olvidado su verdadera naturaleza, ha olvidado para qué fue creada, ha olvidado los propósitos de Dios para ella. Ella se dejó llevar por lo que estaba viendo, por lo que estaba compartiendo. Ignora que tiene todo lo necesario para desarrollar un propósito diferente más que estar ahí en el gallinero. Pero lo maravilloso es que esta enseñanza, estos ejemplos, esta fábula nos puede servir a nosotros. ¿No será que de vez en cuando estemos escuchando nosotros a las gallinas que entorpecen nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestro potencial? Porque Dios nos ha creado con propósitos muy definidos y no para que fracasemos, sino para que vivamos como otras personas, cayéndonos, tropezándonos, batallando, sufriendo. No, para eso no nos creó Dios. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Es una invitación de parte de Dios. Mira hacia arriba. Mira, ahí está la puerta de salida. Mira, ahí está la victoria. Es una invitación que da consuelo. Mirad quién creó estas cosas. Es una invitación a evaluar y poner en práctica nuestras capacidades,
y evaluar la grandeza del poder, de la fuerza que Dios nos puede dar. Es una invitación a no ser negativos, a intentarlo de nuevo, no te rindas, no te des por vencido, no te conformes con esto, no termines como aquellos que están ahí, con los que creciste, con aquella gente que te está diciendo, que te está impulsando para eso, no termines como ellos. Dice en el 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces la gente piensa que Dios está muy ocupado o está muy cansado como para escucharnos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? Ah, es que yo ya tanto que le he pedido y como que no me escucha, a lo mejor está muy ocupado. Dios no está tan ocupado como para no escucharnos. Hay que ver qué es lo que estás pidiendo, hay que ver qué es lo que estás queriendo. O lo estarás pidiendo mal, pero de que te escucha, te escucha. No por el hecho de que no responda inmediatamente, no quiere decir que no nos escuche. Dice en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es una invitación para ti, mi hermano, para ti, mi hermana. Como si nuestro Dios dijera, yo sé que la vida es difícil, yo sé de los problemas por los que estás pasando, yo sé de las circunstancias drásticas, sé de tu familia, sé de los hijos, sé de las situaciones de enfermedad, sé de la economía y del hambre que a veces sucede con las personas. Él lo sabe. Todo eso que en ocasiones te desmoraliza, y que de repente tú no encuentras la salida, no encuentras la forma de arreglarlo y terminas a veces llorando. Dios lo sabe, Dios conoce. Y por eso, dice Isaías, él da esfuerzo al que está cansado, cansado no por nada más por el trabajo, cansado de estar batallando con algo. Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Se piensa que la juventud, bueno, pues ellos son la esperanza del mañana, son los jóvenes, las mujeres del mañana. Parte de esta frase pues es cierta porque pues los que hoy son jóvenes mañana llevarán en sus hombros una gran responsabilidad, padres de familia o tendrán un buen trabajo y sacarán adelante una empresa. Sí, es cierto, pero lo que menciona aquí Isaías es que se cansan, dice en el versículo 30, 40, 30. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Debemos entender cómo es la vida a veces, cómo es la sociedad en la que vivimos, que siempre a veces está diciéndonos que no podemos. La cultura, eh, siempre a veces dándose por vencidos. La derrota está cerca para los que se quedan ahí como el águila gallina o el águila que se sentía gallina, se queda ahí sin hacer nada. Para ellos está la derrota, teniendo todo lo que les hace falta para poder volar, para poder llegar muy alto y muy lejos. Necesita esta águila recordar, necesita despertar, necesita revivir y renacer de nuevo y darse cuenta de que tiene todo para poder lograr algo bueno y algo grande. Es como si el Señor nos dijera, fuiste creado para surcar los cielos. Fuiste creada para señorear sobre la tierra, porque para eso nos creó el Señor, hombres y mujeres, para ser triunfadores. No te conformes a la tristeza de la vida simple. Tienes todo lo suficiente para salir adelante. No hagas caso de las gallinas que te dicen que no sueñes, que te dicen que tú no puedes, que te dicen que tú eres una gallina en la vida. Tú eres algo mejor, tú eres algo más grande, algo más hermoso, porque Dios nos ha creado
para volar, para lograr, para alcanzar esos propósitos especiales que Él tiene. Date cuenta, mi hermano, hermana, que eres como águila. Por eso es esta promesa del Señor. Por eso Isaías dice de esta manera, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero necesitas confiar en Dios, necesitas esperar en Él. Por algún tiempo, sobre todo ya cuando yo empezaba, no comprendía la magnitud y el alcance de esta escritura. Pues sí, las águilas son bonitas y impresionantes, cómo vuelan. Sí, claro, por supuesto, pero va más allá. Isaías ponía el ejemplo del águila porque es impresionante la vida de las águilas, cómo pueden no solamente volar y cazar, sino para poder vivir lo que tienen que hacer. Y esto siempre lo llevo conmigo, esta escritura de Isaías 40:31. Necesitamos seguir esperando en Él para poder abrir nuestras alas y seguir volando. Cuando se da uno la tarea de conocer más acerca de la voluntad de Dios, vamos descubriendo que todavía hay mucho por aprender, hay mucho por ver. Es como si uno se diera cuenta de lo que uno ya aprendió, de lo que uno sabe, pues no es comparado con lo que ahora estamos aprendiendo, con lo que seguimos descubriendo. Nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por conocer. Nos damos cuenta que a veces uno mismo se limita. Algunos piensan, no, pues hasta aquí llegué, hasta aquí crecí, ya no puedo aprender más o ya no me entra más, está difícil ahora, hermano. Estos estudios siempre va a haber algo más que aprender y algo más que hacer para el Señor. Por eso Isaías fue reconocido como un gigante dentro del pueblo de Israel, dando estos ejemplos. Ningún otro escritor se puede comparar con Isaías en cuanto a la riqueza en su vocabulario. Nosotros también al leer esta escritura de Isaías nos quedamos maravillados y podemos entender mejor el propósito de Dios. Él menciona el águila no solamente porque puede volar alto, el águila tiene que hacer algo impresionante si realmente quiere lograr vivir otros 30 años más. El águila puede llegar a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una decisión muy seria, muy difícil y que pues tal vez hasta muy dolorosa. Porque a esa edad que tienen las águilas, los 40 años, ya su cuerpo no reacciona igual. A los 40 años sus uñas ya están curvas y deberían de ser flexibles. Ya no consiguen atrapar bien las presas porque ya las garras ya no tienen tanto filo. A lo mejor ya estas medio se les quebraron. El pico alargado y puntiagudo, que es puntiagudo, ya no funciona igual, ya se curvió más y a veces ya batallan incluso para desgarrar las presas que atrapan. Sus alas ya están envejecidas, ya son pesadas, gruesas, están sus plumas y un tanto, pues, como sucias, con su grasita natural, ya necesitan algo nuevo, ya les pesa. El volar ya se complica. Entonces el águila tiene dos opciones, nada más si realmente quiere vivir otros 30 años más. La opción de morir, quedarse así, o enfrentar un doloroso proceso de renovación, un proceso que dura pues bastantes días, aproximadamente 150. Es un proceso que consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse ahí en un nido próximo a la pared de la montaña, donde ahí va a estar un tiempo y lo que empieza a hacer el águila
empieza a golpear con su pico la pared de la roca hasta conseguir que el pico se le caiga, quitárselo, arrancárselo. Apenas logra hacer esto, pues debe esperar un poco para que le crezca un nuevo pico, con el cual ya cuando tenga el tamaño necesario y la fuerza, con ese mismo pico nuevo, va a empezar a quitarse sus garras viejas, sus uñas viejas. Cuando ya le salgan nuevas uñas, pues va a poder alcanzar a hacer más cosas, van a ir creciendo las garritas filosas y luego va a proceder el águila a quitarse las viejas plumas, esas plumas que ya le son pesadas, pero también al mismo tiempo le van a empezar a salir nuevas plumas. Y así, después de un tiempo de unos 150 días, después de que ya le creció el nuevo pico, le creció las nuevas garras, las nuevas plumas, el águila está lista para remontar nuevamente los cielos. Y ahí entonces ya va a poder tener lo necesario para poder vivir otros 30 años más. Pero es un proceso de mucha valentía. ¿Quieres continuar? ¿Quieres seguir? Bueno, tienes que hacer esto. Al final de cuentas, te van a salir nuevas garras, nuevo pico, nuevas plumas, pero necesitas tomar esa decisión. Es cierto que la gente más fuerte, la gente que tiene, pues, sí, más fuerte se puede cansar, pero el Señor, Él renueva nuestras fuerzas. Dios es el que está ahí para darnos nuevas fuerzas. Él nunca está demasiado cansado o demasiado ocupado, como algunos han dicho. El Señor nunca estará demasiado distraído como para no escucharnos. Está mal esa gente que piensa que es que Dios está atendiendo a otras personas y a mí no, mejor voy a pedirle a alguien más. Equivocado, error, muy grande. Dios te puede ver y te puede escuchar y sabe por lo que estás pasando, por lo que estás necesitando. Necesitamos esperar en Jehová. Esperar en Jehová es saber que su fuerza nos ayudará a levantarnos por encima de las confusiones, por encima de las dificultades de la vida. Esperar en Jehová significa continuar viviendo con firmeza para levantarnos si caemos, para seguir adelante con vigor. Esperar en Jehová significa confiar en Dios, nuestro Padre Celestial. Esperar en Él. Tenemos todo lo necesario. Por lo tanto, la invitación en este día es para que esperemos en Dios. Él nos dará las fuerzas necesarias. Él nos dará la capacidad necesaria. Él nos dará lo que nos hace falta. Él nos dará alas como de águila para poder volar. Pero la decisión es de nosotros. Querer vivir como el águila o querer vivir como la gallina. La decisión, hermano, la decisión, mi hermana, pues es tuya. Tú decides qué quieres hacer, pero tienes lo necesario. Tenemos lo necesario para poder triunfar en cada proyecto, en cada lucha, y tenemos a Dios de nuestro lado. Que Dios sea contigo, que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que Dios te siga ayudando porque Él está escuchando, Él te está viendo, Él está con nosotros. Bendiciones.